Bueno, en el siguiente vídeo que vamos a ver el átomo. Vamos a ver el átomo, cómo está estructurado el átomo y para qué lo vamos a utilizar. Porque este vídeo que estamos viendo ahora pues nos va a servir de comodín para otros vídeos donde es interesante pues saber cómo funciona el átomo y qué ocurre si al átomo, por ejemplo, se le realizan una serie de modificaciones, como vamos a ver ahora. Bueno, antes de empezar el vídeo, pues vamos a ver qué es el átomo previamente. Bueno, el átomo pues es la parte más pequeña e indivisible de la materia, y está formado por un núcleo. Está formado por un núcleo formado por protones y neutrones. El núcleo del átomo. Aquí se concentra una gran cantidad de energía, la denominada energía nuclear, ¿no? Pues aquí se concentran los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva, y los neutrones tienen carga neutra. Bueno, alrededor de este núcleo giran en varias órbitas los electrones. Los electrones son partículas que tienen carga negativa. Bueno, el átomo, pues hemos visto que tiene varias órbitas. Tiene tres, bueno, tiene varias órbitas. Pero hay una órbita que es la más importante de todas y es la que va a dar valor a ese átomo, que es la órbita de valencia, que es la órbita más exterior del átomo. ¿Por qué? Porque es la órbita donde más fácilmente se puede extraer un electrón o añadir un electrón. Y esa órbita también, no solamente la facilidad para extraer o añadir un electrón, sino que con esta órbita vamos a jugar con otros átomos para hacer enlaces y generar moléculas o semiconductores. Por lo tanto, esta órbita de valencia pues es muy importante en un átomo y también es el que da valor al átomo. Por ejemplo, un átomo de valencia 3, que quiere decir que tiene 3 electrones en su última capa, en su última órbita. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este sería la órbita de valencia. Bueno, luego también el átomo está en estado neutro. ¿Qué quiere decir en estado neutro? Pues que cuando tiene igual número de electrones que de protones. Aquí pues he dibujado pues 2 órbitas solamente, no voy a dibujar todas, porque si no este vídeo sería interminable. Aquí solamente he dibujado 2, que sería la órbita de valencia y otra órbita más interior. Bueno, y aquí tenemos un átomo que tiene igual número de protones que de electrones, por tanto es un átomo neutro. Y es el estado en el cual todo átomo, como veremos más adelante cuando le hagamos una serie de modificaciones, es cuando el átomo es donde siempre quiere estar, en estado neutro. Ya veremos, y jugando con este anhelo, por así decirlo, del átomo estar en estado neutro, pues vamos a jugar con él pues para hacer diversas cosas, como iremos viendo más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, pues es que este sería el átomo neutro, igual número de electrones que de protones. Pero ¿qué ocurre si nosotros a un átomo le arrancamos, le extraemos un electrón de su órbita de valencia? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a tener mayor cantidad de protones, que son cargas positivas, que electrones, que son cargas negativas. Con lo cual este átomo ya va a dejar de convertirse en un átomo neutro, o casi si me apures, en un átomo propiamente dicho, y se va a convertir en un ion positivo. Sí, en un ion positivo. ¿Por qué en un ion positivo? Porque va a tener mayor número de partículas positivas
que son los protones existentes en el núcleo, que partículas negativas, que son los electrones que giran alrededor en varias órbitas. A quitarle un electrón, pues va a haber mayor número de protones, se va a convertir en un ion positivo. ¿De acuerdo? Bueno, como hemos dicho anteriormente, y como dije anteriormente, todo átomo siempre trata de volver a su estado neutro. Por todos los medios trata de volver a su estado neutro. Y para volver a su estado neutro, cuando por ejemplo en este caso le hemos quitado un electrón y le hemos convertido en un ion positivo, o también carga positiva, se puede llamar ion positivo o carga positiva. Pero en este caso, para no liaros, pues vamos a empezar llamándole ion positivo. Por lo tanto, un átomo, cuando por ejemplo, en este caso, se ha convertido en un ion positivo porque le hemos extraído un electrón de la capa de valencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como he dicho anteriormente, tratará por todos los medios de volver a su estado neutro y por tanto va a emitir una radiación denominada radiación eléctrica. Una radiación eléctrica positiva. ¿Por qué? Porque es un ion positivo. Y esta radiación eléctrica es como si el átomo, casi como si tuviese vida, es decir, reacciona para recuperar el electrón que le falta y así volver a su estado neutro. Y genera una radiación eléctrica positiva. ¿De acuerdo? Bueno. Pero ¿qué ocurre si nosotros a un átomo que en este preciso instante está en estado neutro y le introducimos un electrón? En su última capa de valencia le introducimos un electrón. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En un primer momento está en estado neutro, pero claro, al introducirle un electrón, lo que vamos a convertir a ese átomo también va a ser en un ion. En un ion va a dejar de ser un átomo propiamente dicho, va a perder su neutralidad y se va a convertir en un ion. Pero en este caso va a ser un ion negativo. ¿Por qué? Porque va a tener más partículas negativas, que son electrones, que partículas positivas debido a que le hemos introducido ese electrón. Bueno, pero también el átomo quiere volver a su estado neutro, a tener el mismo número de protones que de electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a emitir una energía eléctrica. También va a emitir una energía eléctrica. O mejor dicho, que no lo he dicho, y es muy importante, se va a convertir en un ion, pero un ion negativo. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de partículas negativas que partículas positivas. ¿De acuerdo? Y que bueno, y que va a reaccionar también para volver a su estado neutro, va a reaccionar pues emitiendo una radiación eléctrica, que en este caso pues será una radiación eléctrica negativa, como tenemos aquí. ¿Para qué? Pues para eliminar pues este electrón molesto que no le deja estar en estado neutro, que es lo que aspira todo átomo. Bueno, pues nada, pues una vez visto todo esto, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí un ion positivo. Tenemos aquí un ion positivo. Tenemos aquí que emite una radiación eléctrica positiva. Y bueno, y tenemos aquí un ion negativo que emite una radiación eléctrica negativa. ¿Qué ocurre si nosotros estos dos átomos, estos dos iones, uno positivo y otro negativo, les ponemos en contacto eléctrico? Lo que va a ocurrir es que el ion negativo va a ceder el electrón que le estorba, se le va a ceder al ion positivo que requiere un átomo para estar en estado neutro, ¿no? Por lo tanto, se le va a ceder. Y con lo cual, ambos átomos van a estar en estado neutro. Bueno, pues este movimiento de este electrón de este ion negativo a este ion positivo, pues genera una corriente de electrón. Un electrón se mueve a través de un conductor. Genera una corriente eléctrica, muy importante para lo que vamos a ir viendo posteriormente. Bueno, otra característica del átomo que vamos a ver, o en este caso de un ion, es cuando por ejemplo tenemos dos
iones, dos iones los cuales tienen distinta polaridad en la carga. Es decir, aquí tenemos un ion positivo, tenemos aquí un ion positivo y aquí tenemos un ion negativo. Claro, el ion positivo, como sabéis, emite una radiación eléctrica positiva y el ion negativo emite una radiación eléctrica negativa. ¿Qué ocurre si estos dos iones les aproximamos? Pues que se van a atraer, dos cargas de distintos signos se atraen. ¿Y qué pasa con sus potenciales eléctricos? Sus potenciales eléctricos que emiten, que contra más cerca estos dos iones, si les aproximamos uno con respecto al otro, si les aproximamos, ¿qué ocurre? Que la fuerza de atracción va a ser mayor, cuanto más cerca, mayor fuerza de atracción, y por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que mayor energía eléctrica van a emitir, por lo tanto aquí se va a generar un campo eléctrico pues mayor, ¿de acuerdo? Se va a generar un campo eléctrico mayor. Por lo tanto, otra de las cosas importantes que tenemos que saber con respecto al átomo, en este caso cuando lo hemos convertido en un ion. Bueno, ¿y qué ocurre si nosotros tenemos dos átomos que tienen el mismo signo? Es decir, son, o en este caso, dos iones. Son dos iones o dos cargas, dos iones que tienen la misma polaridad. En este caso he puesto polaridad negativa, pero con la polaridad positiva, esto es igual, es igual. Vamos a suponer que tenemos aquí estos dos cargas, estas dos cargas negativas. ¿Y qué ocurre si nosotros aproximamos estas dos cargas negativas? Pues que va a haber una fuerza de repulsión. ¿Qué quiere decir? Que dos cargas del mismo signo se repelen, del mismo signo se atraen, como hemos visto anteriormente, pero del mismo signo se nos van a repeler, perdón. Pero ¿qué ocurre si nosotros aproximamos, igual que en el caso anterior, estos dos iones uno con respecto al otro? ¿Qué va a ocurrir con sus respectivos energías eléctricas que generan? ¿Qué va a ocurrir con ellas? Pues que también va a aumentar, igual que en el caso anterior. Contra más próximo estén estas dos cargas, pues mayor va a ser la fuerza de repulsión y por tanto mayor energía eléctrica van a emitir, mayor campo eléctrico se va a generar en esta zona. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues estas son dos cosas importantes que tenemos que saber con el átomo. Cuando se carga o se convierte en un ion, que cuando tiene la misma polaridad con respecto a otro, se repelen. Pero cuando tienen distinta polaridad con respecto a otro ion, se atraen, y contra más cerca, en ambos casos, estén ambas cargas sin tocarse, porque una vez que se tocan se van a neutralizar, pero contra más cerca estén ambas cargas, en un caso como en otro, pues mayor va a ser la energía que van a emitir. Bueno, hasta ahora hemos dicho que los que emiten energía eléctrica, son aquellos átomos en los cuales los hemos convertido en iones. Les hemos convertido en iones, positivos o negativos, generaban una energía eléctrica. Pero no solamente un ion emite energía eléctrica, también emiten energía eléctrica los propios electrones. Un electrón, cuando sale de un átomo, está fuera del átomo, también emite energía eléctrica. También emite energía eléctrica. Y por lo tanto también un electrón emite energía eléctrica. También emite energía eléctrica otro elemento, igual os va a sonar un poco raro, que es el hueco. ¿Qué es un hueco? Un hueco es un espacio pequeño donde antes había un electrón. Bien dentro de la órbita de un átomo, que ya lo veremos sobre todo cuando veamos los semiconductores, o bien fuera del átomo. Fuera del átomo puede que dentro de ese hueco había un electrón. ¿Y qué ocurre con ese electrón? Porque ese electrón pues ha salido de ese hueco, por las circunstancias que se han salido de ese hueco. ¿Y qué ocurre con ese hueco? Pues que va a echar de menos a ese electrón. Y por lo tanto va a emitir una energía.
va a emitir una energía ¿para qué? Pues para que vuelva, para que vuelva a casa, para que vuelva ese electrón a ocupar ese hueco. Como veis, parece que estas partículas, como he dicho anteriormente, pues tienen vida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la energía puede ser emitida por iones positivos, iones negativos, electrones y huecos. Bueno, y una vez visto todo esto que hemos visto hasta ahora, vamos a ver cómo generamos una corriente eléctrica. Vamos a estudiar al átomo dentro del mundo de la electricidad y del magnetismo. Bueno, empecemos por la electricidad. ¿Cómo generamos una energía eléctrica a través de un átomo? Pues bueno, hay varias formas de generar energía eléctrica. Por ejemplo, tenemos aquí un polo negativo y aquí tenemos un polo positivo. ¿Qué es un polo positivo y un polo negativo? Un polo negativo es aquel que tiene iones. Es un espacio donde hay iones negativos. ¿Y qué es un polo positivo? Pues es un espacio donde hay iones positivos. ¿Qué ocurre si a este polo negativo le ponemos en contacto con este polo positivo a través de un conductor? Bueno, pues que los electrones que le sobran a estos iones negativos se los van a ceder a estos iones positivos que anhelan electrones y por tanto se va a generar aquí una corriente eléctrica. ¿Se va a generar una corriente eléctrica? Pues ¿hasta cuándo? Pues bien, hasta que se neutralicen todos los iones negativos del polo negativo, como tenemos aquí, bien, hasta que se neutralicen todos los iones positivos del polo positivo, cesará esa corriente eléctrica, o bien cuando cesen en los dos espacios, en los dos polos, ¿de acuerdo? Pues también esta es una forma de generar energía eléctrica. Pero claro, alguno dirá, como veremos más adelante, la energía eléctrica es el movimiento de electrones a través de un conductor. No tiene por qué ser electrones, pueden ser cargas, como veremos más adelante. Electrones o cargas. Tenemos aquí una zona, un polo negativo correcto, donde hay iones negativos, como tenemos aquí un espacio donde hay iones negativos. Vamos a suponer que hay 12 iones negativos. Y tenemos aquí otro espacio donde hay 6 iones negativos. ¿Qué pasa si les ponemos en contacto eléctrico? Bueno, pues que el que tiene mayor carga eléctrica, que es en este caso este espacio, va a ceder electrones al que tiene menos carga, o el que tiene menos carga eléctrica va a absorber electrones del que tiene más carga eléctrica. ¿Hasta cuándo? Hasta que ambos espacios tienen la misma cantidad de iones o de cargas eléctricas, es de 9 y 9, con lo cual cesa esta corriente eléctrica, que en este caso es corriente de cargas. Bueno, 3/4 partes de lo mismo va a suceder con las cargas, en este caso, pues positivas. Tenemos aquí un espacio donde hay 12 y aquí otro que tenemos 6, le ponemos en contacto, pues el que tiene 6 va a absorber cargas positivas del que tiene 12 hasta que ambas se equilibran cesando esta corriente de cargas positivas. También va a ocurrir lo mismo con los electrones. Se puede darse la circunstancia de que hay una zona donde hay electrones libres que no están dentro de un átomo. Puede darse esa circunstancia. Y vamos a suponer que tenemos aquí electrones y tenemos una región donde existe una cantidad de electrones, también 12, y otra región donde existe una cantidad de electrones, 6, y les ponemos en contacto eléctrico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que el que tiene menor cantidad de electrones, el espacio que tiene menor cantidad de electrones, va a absorber del que tiene mayor cantidad de electrones. ¿Hasta cuándo? Hasta que ambos se igualen, cesando la corriente de electrones. E incluso de huecos, corriente de huecos. Tenemos una zona donde hay, pues igual que en el caso anterior, 12 huecos, y en otro hay 6. Si les ponemos en contacto a través de un conductor, el que tiene menor número de huecos absorbe del que tiene mayor número de huecos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se equilibra. El número de huecos de ambas zonas se va a equilibrar, cesando por lo tanto la corriente eléctrica. Por lo tanto, así es como se generaría una corriente eléctrica dentro de un átomo. Dentro de un átomo no. En este caso, así es como se generaría corriente eléctrica
Pues aprovechando el juego que nos da el átomo, sobre todo cuando le convertimos en una carga o en un ion. También el átomo tiene relación con la energía magnética. Todo conductor, al ser atravesado por una corriente eléctrica, genera un campo magnético a su alrededor. Esa corriente eléctrica puede ser producida bien por un ion negativo, puede ser generada por un ion positivo, por un electrón, la forma más común, o incluso en ocasiones por un hueco, ¿no? Bueno, ¿y por qué se genera esta energía magnética? Es decir, cuando se produce aquí una corriente eléctrica, ¿por qué se genera aquí una atracción? Bueno, según mi teoría, aquí tenemos un electrón. Aquí tenemos un electrón, el cual, como sabéis, os he puesto como ejemplo un electrón como elemento que está generando esta corriente eléctrica. Bueno, este electrón en este punto pues va a generar a su alrededor una energía eléctrica. Como sabemos, todas estas partículas a su alrededor generan energía eléctrica. En este caso, el electrón que tenemos aquí, en este punto, pues va a generar esa energía eléctrica. Bueno, este electrón, que como sabemos se está moviendo, va a pasar de este punto a este otro punto. Al pasar de este punto a este otro punto, este espacio que en un primer momento tenía una energía proporcionada por este electrón, pues va a dejar de tenerla, ¿no? ¿Y qué ocurre en el espacio que tenía energía y de repente no la tiene? Pues que la quiere recuperar y por lo tanto va a absorber energía de los espacios que tiene a su alrededor. Por lo cual esa atracción, esa fuerza de atracción o de absorción, pues va a generar una fuerza de atracción que va a ser pues el campo magnético que se genera cuando se produce este movimiento de cargas o de electrones a través de este conductor, y según desde mi punto de vista. Y bueno, y contra mayor número de corriente, de electrones, de huecos, de iones positivos y iones negativos se genere en este conductor, pues mayor va a ser esta fuerza de atracción o mayor va a ser ese campo magnético generado alrededor de ese conductor. La relación entre la corriente eléctrica y la corriente magnética pues es recíproca. ¿Qué quiere decir? Una corriente eléctrica genera un campo magnético, pero también un campo magnético genera una corriente eléctrica. La condición indispensable en ambos casos es que para generar el campo magnético esa corriente, es decir, ese elemento que genera esa corriente eléctrica tiene que estar en movimiento. Condición indispensable para que ese campo magnético genere una corriente eléctrica en ese conductor es que ese campo magnético tiene que ser variable. Bueno, un campo magnético variable que afecta a un conductor que esté dentro de ese campo se encuentra un conductor. Ese campo magnético variable lo que va a hacer en ese conductor va a hacer como una especie de escoba, va a hacer como una especie de escoba ese campo magnético variable. Lo que va a hacer, por ejemplo, en este caso pues tenemos un conductor donde hay iones negativos, ese campo magnético variable pues va a barrer iones negativos a este punto, restando iones negativos a lo largo del conductor. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si nosotros a este punto donde hemos acumulado iones negativos le ponemos en contacto eléctrico, ¿qué va a ocurrir? Que estos iones negativos, que al haber aquí más iones negativos que iones que hay en el conductor que han sido barridos hacia ese punto, pues van a querer ocupar su lugar. Van a querer ocupar el lugar, por lo cual, al querer ocupar su lugar, pues van a generar una corriente
eléctrica en el conductor. ¿De acuerdo? Bueno, así es como se produce una corriente eléctrica, que puede ser de iones negativos, puede ser también de iones positivos, este campo magnético barre iones positivos hacia este punto y pone en contacto magnético este punto donde se han acumulado iones negativos con respecto a este punto, donde va a poner en contacto con el resto del conductor, pues donde se han extraído debido a ese campo magnético variable esos iones positivos, pues se va a generar para compensar esa corriente de iones positivos. También puede ser de electrones. Este campo magnético variable lo que va a hacer es arrancar electrones de los átomos existentes en este conductor y los va a llevar a este punto, con lo cual este conductor le va a llenar de iones positivos. ¿Qué ocurre si este punto donde hemos acumulado electrones le ponemos en contacto eléctrico? Que estos electrones atraídos por estos iones positivos pues van a generar una corriente eléctrica. Y lo mismo con los huecos. También en un conductor donde existen huecos, este caso ya es más raro, pero bueno, le voy a comentar. También en un conductor donde existen huecos, pues también este campo magnético lo que va a hacer es acumular huecos en este punto, que al poner en contacto, igual que en los casos anteriores, a través de un conductor, pues estos huecos pues también van a generar una corriente eléctrica. Y bueno, esto se va a mantener mientras se mantenga el campo magnético variable, porque vamos a coger el caso de estos iones, porque mientras se mantenga este campo magnético variable, lo que va a ocurrir es que estos iones al llegar a este punto de nuevo van a ser barridos de nuevo hacia arriba, de nuevo van a ser atraídos por esta zona donde hay menos iones negativos o para ocupar el espacio que tenían, debido a esas dos circunstancias, pues van a volver otra vez a atravesar este conductor generando una corriente eléctrica, donde de nuevo van a ser barridos otra vez y así sucesivamente, con lo cual mientras se mantenga esta variación de campo magnético, se va a generar la corriente eléctrica. Bueno, también otra de las propiedades que vamos a ver, otra de los juegos que nos va a dar el átomo, va a ser el siguiente. Dijimos que todo átomo en su última órbita, de la órbita de valencia. Aquí solamente hemos dibujado la órbita de valencia, hemos omitido el resto de las órbitas que tiene todo átomo con respecto a su núcleo. Y aquí tenemos dos átomos que tienen un electrón en su última órbita, órbita de valencia. Y les aproximamos entonces, o les juntamos. Al juntarles, ¿qué va a ocurrir? Al juntar dos átomos, lo que va a ocurrir es que estos electrones van a formar un enlace. En la órbita de valencia se va a formar un enlace entre estos dos electrones. Es decir, estos dos átomos se van a enlazar a través de estos enlaces que han denominados enlaces covalentes, como ya veremos en su momento. Con lo cual van a formar una molécula. ¿Y qué es una molécula? Una molécula pues es la parte más pequeña e indivisible de toda materia, en la cual mantiene sus propiedades. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos aquí una materia, que puede ser un trozo de madera. Si ese trozo de madera le hacemos más pequeño, llegará un momento que ya no le podemos hacer más pequeño. Con lo cual hemos llegado al momento en el cual es la parte más simple de ese trozo de madera, que es la molécula. Es como por ejemplo nosotros y nuestro ADN, muy parecido. Las moléculas con respecto a la materia, pues sería el ADN. Bueno, vamos a explicarlo de otra forma. Vamos a suponer que tenemos aquí un átomo que tiene valencia 2, es decir, que tiene dos electrones en la capa de valencia, en su última capa. Aquí tenemos un átomo que tiene 4 de valencia 4, de valencia 4 porque tiene 4 electrones en su última capa u órbita de valencia. Y otro átomo que tiene 5 electrones.
electrones en su última capa u órbita de valencia. Y estos tres átomos pues les unimos. ¿Qué es lo que van a hacer estos tres átomos al unirlos? Pues que estos tres átomos, sus electrones de sus últimas capas, pues se van a enlazar. Van a enlazarse, estos átomos a través de los electrones que tienen en su última capa, pues se van a enlazar. Se van a enlazar, y lo que van a formar pues es una molécula. Pues imaginaros que esa molécula pues es el trozo de madera que nosotros hemos empezado a dividir, a hacer más pequeño, hasta que no le podíamos hacer más pequeño, y hemos llegado pues a esto, a la parte más pequeña e indivisible de esa materia, a la molécula en la cual está formado por estos átomos que han formado estos enlaces. Bueno, pues esto sería uno de los juegos que nos puede dar el átomo, el formar moléculas. También con los átomos podemos formar redes cristalinas. ¿Qué son redes cristalinas? Pues es formar enlaces con átomos que tienen igual número de electrones en su última capa o capa de valencia. Por ejemplo, tenemos aquí el átomo de silicio. El átomo de silicio tiene 4 electrones en su última capa de valencia. Y tenemos también otro átomo de silicio que tiene 4 electrones en su última capa. Si les juntamos, ¿qué ocurre? Pues van a formar un enlace covalente. Pero ¿qué ocurre si nosotros, pues dentro de este espacio, pues metemos infinidad de átomos de silicio? Pues de estos átomos de silicio pues van a formar enlaces covalentes, cada uno de ellos con los electrones en sus capas de valencia, con lo cual todos estos átomos se van a enlazar formando una red cristalina, que es la teoría básica en la cual se basa el funcionamiento de los semiconductores. Si esta red cristalina formada por átomos de silicio, si le metemos una impureza o una impureza, es decir, si le metemos una serie de átomos que no tiene el mismo número de electrones en su última capa, pues le estamos metiendo impurezas. ¿Y qué ocurre si le metemos impurezas? Tenemos aquí una red cristalina de átomos de silicio. Si nosotros metemos a esta red cristalina un átomo de indio, pero el átomo de indio tiene 5 electrones en su última capa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este átomo de indio, sus electrones de su última capa, van a formar enlaces covalentes con los electrones de las últimas capas de los átomos de silicio que forman la red cristalina. Pero claro, hemos dicho que el átomo de indio tiene 5, el átomo de silicio tiene 4, con lo cual un electrón se va a quedar sin enlace covalente, como el juego de las sillas, que hay 4 personas y 3 sillas. Cuando para la música, uno se queda sin silla. Pues aquí va a ocurrir que un electrón se queda sin enlace covalente y por lo tanto va a quedar libre. ¿De acuerdo? Va a quedar. ¿Qué es eso de que queda libre? Ya lo veremos más adelante. Bueno, a esta misma red cristalina formada por átomos de silicio, pues le vamos a introducir un átomo de arsénico que tiene 3 electrones en su última capa. Bueno, le introducimos en esta red cristalina. ¿Y qué va a ocurrir con este átomo de arsénico? Bueno, pues que esos 3 electrones de su última capa van a formar enlace covalente con los átomos de silicio, van a formar enlace covalente. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir
es que como el átomo de arsénico solamente tiene 3 electrones y los átomos de silicio tienen 4, pues va a quedar aquí un hueco, es decir, un electrón perteneciente al silicio que forma la red cristalina no va a poder hacer enlace covalente, con lo cual aquí se va a generar un hueco, es decir, aquí se va a generar como un vacío que va a pedir que le ocupe un electrón, que le ocupe un electrón. Por lo tanto, este hueco pues también va a quedar libre, se va a generar aquí un hueco, es decir, un vacío que va a pedir que sea ocupado por un electrón, como ya dije en su momento, pues va a generar aquí una especie de energía y también va a quedar libre, ¿de acuerdo? Va a quedar libre. ¿Por qué digo esto? Bueno, por lo que vamos a ver posteriormente. Si nosotros en este caso, en este espacio donde existe átomos de silicio que han formado una red cristalina, le introducimos impurezas formadas por átomos de indio, que acordaros que el átomo de indio pues tenía 5 electrones. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues aquí lo que estamos generando, cada vez que metamos átomos de indio van a quedar aquí electrones libres, se van a ir generando electrones libres. Contra más átomos de indio, más electrones libres. ¿Qué estamos generando aquí en este caso? Pues estamos generando aquí un semiconductor tipo N, es decir, estamos generando una red cristalina de silicio donde a partir de impurezas formadas por átomos de indio hemos generado electrones libres, con lo cual hemos generado aquí un electrón del tipo N. ¿Por qué? Porque está formado, es un electrón de silicio, una red cristalina de silicio, pero con electrones libres. Y como hemos dicho que el electrón tiene o emite una energía negativa, pues es del tipo N, un semiconductor tipo N. Bueno, luego tenemos aquí otra red cristalina de silicio, igual que la anterior, la red de silicio formada por átomos de silicio que han formado sus enlaces covalentes formando una red cristalina, y les hemos metido, como el ejemplo que hemos visto anteriormente, pues átomos de arsénico. Al meter átomos de arsénico que tenían 3 electrones en su última capa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se van a generar huecos. Cada vez que metamos aquí un átomo de arsénico se va a generar un hueco, y con lo cual contra más átomos de arsénico introduzcamos aquí, pues más huecos se van a generar aquí, ¿no? Si metemos una cantidad de átomos de arsénico suficientes determinados, aquí lo que vamos a generar es una red cristalina, es decir, vamos a generar un semiconductor, pero va a ser del tipo P. ¿Por qué? Porque aquí se van a generar huecos. Y los huecos, al contrario, pues que los electrones, acordado que los electrones emitían energía negativa, buscaban un lugar donde ubicarse, ¿no? Mientras que los huecos no, los huecos emiten energía para que les ubiquen, son caseros que buscan que ocupen sus casas, clientes, mientras que los electrones son inquilinos, buscan vivienda, ¿de acuerdo? Buscan vivienda. Por lo tanto, aquí se va a generar un semiconductor de silicio tipo P. Y claro, ¿qué ocurre si unimos? Tenemos aquí un semiconductor tipo N y aquí tenemos un semiconductor tipo P. ¿Qué ocurre si les unimos? Pues van a formar la unión PN, la unión PN. Bueno, en otros vídeos pues ya explicaremos qué ocurre con la unión PN, el enlace covalente, y también a que da lugar a un componente básico como es el diodo, y también otro como son los transistores, ¿de acuerdo? Pues también estas son otras de las facetas con las cuales pues tiene el átomo, de las muchísimas que tiene el átomo. Bueno, ¿qué es esto que tenemos aquí? Que se asemeja a una caja con tanto puntito. Bueno, pues esto es un espacio
el cual está formado por átomos enlazados unos con otros, a través de los electrones de la última capa de valencia. Pues estos átomos, estos puntitos que tenemos aquí son átomos enlazados a través, pues como dije en su momento, de los electrones que disponen su última capa de valencia. Con lo cual todos estos átomos enlazados han formado este espacio que tenemos aquí. Y este espacio que tenemos aquí puede ser el espacio en el cual nosotros estamos habitando. Nosotros, el espacio que estamos habitando está formado, lo que pasa es que no lo vemos. Incluso nosotros mismos estamos formados por estos enlaces covalentes de átomos. Somos átomos nosotros también. Y por lo tanto, también el espacio que nos rodea, todo el espacio que nos rodea, está formado por infinidad de enlaces covalentes, es decir, infinidad de enlaces de átomos. Lo que pasa es que yo lo he reducido pues a este espacio. Este espacio está formado por átomos que están enlazados. Y este espacio, como veremos en su momento, pues no está fijo, sino que está en movimiento. Y este espacio en movimiento, pues es el tiempo, el tiempo. Y la relación entre este espacio formado por multitud de átomos enlazados y su movimiento se denomina espacio-tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, ya veremos en vídeos sucesivos para qué vamos a usar este espacio y este tiempo. Pues para explicar, por ejemplo, tenemos aquí el espacio que hemos visto anteriormente. Si sobre ese espacio incide sobre una masa, que es esta pelota tan grande, incide sobre esta masa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que ese espacio que hemos visto anteriormente pues le va a deformar como hemos visto, como estamos viendo aquí. Es decir, que el espacio no es rígido, esos enlaces covalentes no son rígidos, son flexibles, son goma. Hombre, se requiere una fuerza muy grande, ¿no? Pero son como goma, que cuando incide sobre ellos una fuerza, o en este caso una masa, como es esta, pues le va a deformar. Y al deformarle pues va a dar como resultado pues esta deformación, aquí esta masa va a generar esta deformación, y esta deformación pues nos va a permitir pues estudiar fenómenos como por ejemplo la gravedad. En otro vídeo que ya en YouTube pues explico pues cómo funciona la gravedad, pues basándome pues en esta imagen, en este vídeo genera aquí esta deformación, y bueno, todo masa que venga por aquí pues eso va a bajar para abajo, va a ser atraída hacia el fondo. Pues eso sería pues por ejemplo para explicar la gravedad. También sabiendo de la flexibilidad de ese espacio-tiempo, es decir, sabiendo de la flexibilidad de estos enlaces de los átomos entre sí, pues también se puede producir otro fenómeno. Si por ejemplo en este espacio que tenemos aquí incide una masa muy grande, pero de tamaño pequeño, es decir, una masa que tiene un tamaño pequeño pero que tiene mucha masa en su interior, ¿Qué va a ocurrir cuando cede a este espacio? Pues que le va a deformar tanto que va a generar una deformación de este tipo. Va a dejar una deformación que va a generar una especie de agujero negro, es decir, que todo lo que caiga por aquí pues le va a resultar muy, muy dificultoso poder salir. Por lo tanto, también otra de las funciones, otra de los conocimientos que nos da el átomo es para poder saber o estudiar por qué se genera un agujero negro, como tenemos aquí,
y las posibles utilizaciones del agujero negro. También los agujeros de gusano, que son parecidos pues, a los agujeros negros. ¿De acuerdo? Bueno, pues este vídeo, pues todas las cosas que hemos visto en este vídeo, pues nos va a servir de comodín, como dije en su momento, pues para acceder a conocer otros vídeos donde explico, por ejemplo, pues otra serie de elementos, pero basados en su base o en su conocimiento, pues en las funciones del átomo que hemos visto en este vídeo.